Eres mi tesoro. Creo que ahora sí ya estamos. Eres mi tesoro. Creo que ahora sí ya estamos. Sí, ahora sí. Bueno, voy a volver a empezar. Estábamos diciendo que cuando queremos medir como cuánto gira este círculo, este cociente, este que está aquí, ese que está ahí, nos daba una buena aproximación de cuánto giraba, ¿no? Y ese cociente estaba formado por la suma de, bueno, de las proyecciones sobre los vectores tangentes de las fuerzas ejercidas en cada uno de los puntos que tomamos, en este caso x1 hasta xn, ¿no? Bueno, y estábamos en eso, ¿no? A ver, entonces voy a recordar rápidamente. Acuérdense que definimos esta F minúscula, que era el producto punto de estos dos, y dijimos que si queríamos calcular un valor promedio de la F minúscula sobre la circunferencia roja que está en este dibujo, pues ya habíamos dicho que un valor promedio era la integral entre lo que medía la curva. ¿Sí está bien o no? Y entonces esta expresión de aquí nos daba, nos daba un promedio de las fuerzas ejercidas en cada uno de los puntos de la circunferencia roja. ¿Sí está bien o no? Este número nos da un promedio de las fuerzas ejercidas en cada uno de los puntos de la circunferencia roja. ¿Sí está bien? Y luego lo manipulamos un poquito manipulamos un poquito la integral para llegar a la siguiente expresión, que fue la última que tengo aquí puesta en la última página. Y esto nos daba una fuerza, la fuerza promedio que se aplicó, sobre la circunferencia. ¿Sí está bien o no? Y entonces, a ver, voy a poner por acá un dibujito, nada más para este, para fijar ideas. Teníamos nuestro disco y habíamos definido la circunferencia esta, la frontera del disco, es decir, la circunferencia, le habíamos llamado gamma, y este numerito habíamos dicho, bueno, como lo obtuvimos, nos daba la fuerza, el promedio de las fuerzas ejercidas en cada uno de los puntos de de esta circunferencia. Ahora sí, regresamos a nuestra situación anterior. Voy a regresar un poco rápido y entonces lo que decía aquí era lo que gira el disco es suma las fuerzas, que es el numerador, y luego divídelo entre la longitud de la circunferencia. Y entonces, pues sumar las fuerzas es como si fuera un promedio, yo ya tengo una expresión para eso, eso sería como esta expresión para acá, y entonces lo único que tengo que hacer ahora es agarrar f de p, según todo lo que hemos discutido, es agarrar f de p, que es el promedio de las fuerzas sobre toda la circunferencia, y dividirlo entre lo que mide la circunferencia, ¿no? Que es 2πr. Y ahora sí estamos listos para definir el rotacional. Entonces, ¿cómo se define el rotacional? Bueno, no el rotacional. Estamos listos para definir, bueno, para saber cuánto se mueve el círculo, más que el rotacional, perdonen ustedes. Y entonces lo que uno dice en este momento es, pues, ¿cuánto se va a mover el círculo? Bueno, el disco. Entonces, otra vez lo que queremos decir es acá, voy a ponerlo, bueno, estamos en esta situación, entonces lo que se va a mover el disco, acuérdense que habíamos llamado que este era el punto P0, era de radio R, esa era la curva gamma y estaba parametrizada por la función que dimos hace rato que se llamaba gamma minúscula. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Y entonces lo que se va a mover el círculo, pues va a ser lo que, bueno, dijimos que va a ser este número, ¿no? El promedio de las fuerzas ejercidas o la suma de las fuerzas ejercidas entre, entre la longitud de la circunferencia. Pero este número es este número. A ver, entonces lo que se va a mover el círculo es este, que se llama FDP, pues FDP se llama esto.
y luego tengo que dividir entre 2 pi r. ¿Sí está bien o no? Y entonces, pues todo el mundo sabe de la primaria que eso les queda esto, y luego este es el mismo, o sea, les queda entre 4 pi r Entonces eso es lo cuadrada, que se ¿no? va a mover No, el círculo de posición. espérame, me faltó un cuadrado aquí. Sí. Eso es lo que se va a mover el disco. O sea, cada vez que le apliques una fuerza, o sea, bueno, perdón, no cada vez que le apliques una fuerza. O sea, pensando que hay fuerzas que están ejerciéndose aquí en cada uno de los puntos, si uno quiere saber cuánto Ujú. se movió el disco, y acuérdate que en la dirección positiva, ¿eh? Cuánto se movió el disco en la Ujú. dirección positiva, cuántas veces, o sea, cuántas vueltas diste, ¿no? O sea, eso es lo que estamos midiendo. ¿Cuántas vueltas vas a Sí. dar? Cuando aplicas estas fuerzas, pues eso te lo da este numerito de acá. ¿Sí está bien o no? Entonces, este es el bueno. Este es el que mide cuántas vueltas das, cuántas vueltas, ay, ¿cómo lo digo? ¿Cuántas vueltas hace el campo de fuerzas dar al círculo? ¿Sí está bien o no? Si lo estás pensando como de verdad un campo de fuerzas, ¿no? Sí, vamos o no. Acuérdate que todo esto, de acá arriba, era nada más el promedio de las fuerzas, ¿no? Sí, está bien. Y ya que dijimos Ok. por la hoja que puse hace 3 hojas, lo que se movía, habíamos dicho que era, pues, la suma de las fuerzas entre la longitud de la curva, ¿no? Ya tenemos un promedio de las fuerzas, que es este que llamé F de P, y luego nomás tengo Ok. que dividir entre la longitud de la curva. ¿Sí, ahí vamos? Y entonces, pues ese es lo que se mueve el disco cuando aplicas el campo de fuerzas, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner aquí, rápido en la siguiente página, porque eso, bueno, todavía nos falta un pasito, ¿no? Pero para explicarlo voy a poner otra vez. Entonces, la situación es más o menos así. Teníamos nuestro círculo otra vez, nuestro disco, perdón, estaba ahí puesto, ¿sí? Teníamos nuestro campo de fuerzas. Bueno, aquí teníamos el centro, ¿no? Y este centro yo le había llamado P0, ¿no? ¿Se acuerdan? Era decir, era el disco de radio R, como que estaba ahí anclado en P0. Teníamos nuestro campo de fuerzas, que ya nomás voy a pintar así algunas cosas, no sé. Nuestra F, que iba de U contenido en R2 a R2, y nos daba pues las fuerzas, ¿no? Ejercidas en cada punto, que podrían ir para adelante y para atrás, no sé por qué siempre las pinto así. Este, pues no, U, pues nada más el U era una cosa que tenía ahí metido al disco, ¿no? Ese era nuestro U. Y entonces estamos diciendo que la cantidad de veces que rota este disco cuando se le aplica el campo de fuerzas F es la siguiente expresión, ¿no? A ver, lo voy a copiar de la página anterior que nos había quedado. Así, perdón, uno tenía que dar esta parametrización gamma, que gamma dije, no sé por qué no pinté gamma, que iba del intervalo 0, 2 pi, ¿no? A ese, que era la que además lo recorría de manera positiva. Y entonces acabamos de decir que la cantidad de vueltas que va a dar el disco está dada por esta expresión, ¿no? La expresión es que 1 entre 1, bueno, es la integral con respecto a esta gama del campo de fuerzas con respecto a la parametrización gamma, si voy bien, y luego había que dividirlo entre 4 pi cuadrada r cuadrada. ¿Sí está bien o no? Y de una vez voy a sacar el 1 entre 4 y lo voy a escribir como la integral, perdón, tengo que poner como un cociente. Y arriba va la integral con respecto a gamma de f con respecto a la parametrización gamma, la integral sobre gamma de f con respecto a la parametrización gamma. Y aquí abajo me quedaría pi cuadrada r cuadrada, ¿no? O sea, ya que saqué el 4. Pero entonces voy a sacar un 4 pi, ¿no? Perdonen ustedes, para que me quede aquí abajo pi
por radio al cuadrado. ¿Que eso cómo se llama? Eso se llama el área, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, la cantidad de veces que gira el circo, esta cosa, el disco, es 1 entre 4 pi, el área del disco en el denominador y arriba la integral sobre gamma de f con respecto a la parametrización gamma. ¿Sí? Y esto, ahora sí, este número es el número de la cantidad de veces que gira el disco cuando uno le aplica la fuerza F. ¿Sí? Y nos falta un pasito, dice, y espero que todo el mundo vaya a estar de acuerdo lo que voy a decir. Y además, bueno, ver cómo uno denotaría esto. Uno denotaría este número como el número de vueltas que que da el disco, cuando uno le aplica F, ¿no? O algo así. Y el disco está centrado en el punto P0. ¿Sí está bien o no? El disco de radio R, no sé, depende de todas esas cosas, ¿no? Es el número de vueltas que da el disco de radio R cuando uno le aplica el campo de fuerzas F y ese disco está centrado en el punto P0. ¿Sí? Ahí vamos o no. Y entonces, a ver si lo puedo decir bien. Vamos a pensar esta cosa. Y si el disco se hace más chiquito, pues, pues podría dar, no sé, a ver, no sé si poner un ejemplo o no, pero lo que estoy diciendo es, bueno, pues cuando uno tiene su punto P0, pues podría tener un disco grande, digamos, F, ay, lo hice mal, perdón ustedes, digamos, F, y un disco más pequeño, ¿no? Digamos este. Y entonces uno podría calcular, pues primero con respecto a este, digamos, R1, y después con respecto a este, digamos, R2, ¿no? Sí, uno podría calcular el rotacional y probablemente te podrían dar pues números distintos, ¿sí está bien o no? Y lo que yo quisiera, a ver si no suena muy raro, ¿eh? Lo que yo quisiera calcular es cuántas vueltas va a dar el punto P0 a la hora de que tú le aplicas el campo de fuerzas F. Y entonces tú dices, bueno, la primera objeción que deberías de poner es, bueno, ¿y cómo que va a dar vueltas el punto P0? Pues no da vueltas, está ahí como bien fijo, ¿no? O sea, lo que podría dar vueltas, pues serían los discos, pero pues el punto P0 no da vueltas. Pero pues uno puede decir, ay, bueno, pero si no te pones muy delicado, pues ya cuando la R es muy chiquita, pues el punto P0 se parece mucho al disco de ese radio, ¿no? Cuando la R es muy chiquita. Entonces, si yo sé cuánto gira el disco, pues puedo decir que P, pues gira aproximadamente lo mismo, ¿no? Aunque no tenga mucho sentido lo que estoy diciendo al principio. Luego vamos a ver que sí tiene bastante sentido, pero ahorita como que les debe sonar un poco raro, bueno, o a mí la primera vez que me lo dijeron me sonó raro. ¿Sí se entiende o no? Entonces dices, pues discos chiquitos giran y entonces más chiquito sea, pues más me aproxima a P. Entonces yo puedo decir que lo que gira P, o sea, puedo definir lo que gira P cuando yo le aplico el campo de fuerzas F. ¿Sí está bien o no? Cuando yo le aplico campos de fuerzas F, bueno, no sé cómo se denota eso. Así, a ver, espérenme un segundo. Lo voy a escribir bien. Lo que gira P cuando yo le aplico el campo de fuerzas F, pues ¿quién va a ser? Lo voy a definir como el límite cuando R tiende a cero de, ¿de quién? Pues o sea, de los discos chiquitos, o sea, de la integral, o ¿cómo lo diré? El límite cuando R tiende a cero de, pues el rotacional, cuando le aplica uno F al disco de radio R centrado en P0. ¿Se entiende? Que por cierto se llama
este numerito de acá arriba. ¿Sí está bien o no? Pero bueno, nada más es como, pues, como lo que se dice. ¿Está bien? Bueno, sí, este, A sí, mí, vamos o no. a mí no, todavía peleé un poco con el argumento, o sea, bueno, yo entendía que ya el promedio que teníamos desde el inicio era la cantidad de veces que giraba, ¿no? El círculo. No, a ver, te voy a decir otra vez lo que hicimos, espero que lo pueda decir bien. A ver, ¿te acuerdas que teníamos, bueno, a ver, esta expresión es como la más importante de todas, ¿no? Sí, Eso dijimos, pues si tienes una cantidad finita de fuerzas, la cantidad que gira el círculo, pues es esta suma sobre dos piernas. ¿Sí está bien o no? La voy a o sea, poner es en la... la, la voy a poner en la siguiente diapositiva nada más para explicarte algo, ¿va? Sí, La voy a poner por aquí abajito. Por aquí abajito. Acuérdate que teníamos f de x1 punto t de x1. Ay, creo que no lo denoté así. Chin, punto t de x1 más bla 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 más f de xn punto t de xn, ¿no? ¿Sí está bien o ajá, no? Y todo dividido entre 2 pi, sí, 2 pi r, ¿no? ¿Sí está bien o no? Ahora, uno tiene que dividirlo en dos partes. A ver, la primera parte es que te tienes que fijar en el numerador. ¿Qué estás haciendo en el numerador? En el numerador estás poniendo, no sé si te fijas, estás poniendo una suma. ¿Sí está bien o no? Estás poniendo ajá, una suma de valores finitos. ¿Sí? Ahí vamos o no. sí, ¿Sí? sí, Entonces, sí, cuando yo, o sea, estás poniendo la suma de todas las fuerzas, ¿no? De todas las fuerzas ejercidas. ¿Sí está bien o no? Y entonces, ujú, fíjate en esta idea que tenemos acá. La F chiquita, ¿qué es lo que te está dando? La F chiquita, lo que te está dando es la fuerza ejercida en cada uno de los puntos. ¿Sí? sí, ¿Sí? Ahí vamos o no. sí, ¿Y qué es lo sí. que tienes que hacer? Pues lo que Am, tendrías que hacer, de acuerdo a la fórmula de acá abajo, es, a ver, lo voy a pasar del caso discreto, lo estoy pasando al caso, o sea, del caso de una cantidad finita de puntos al caso de que tengo ya todos los puntos de la circunferencia. ¿Sí está bien o no? Entonces, ujú, lo que yo te diría es, si ya me creíste que esto aproxima bien el número de vueltas, entonces lo que tendrías que hacer es sumar todas las fuerzas en todos los puntos, o sea, hacerlo de arriba, ujú. para cada uno de los puntos de la circunferencia. ¿Y eso cómo se llama? Promedio. Mar es sacar un promedio, ¿no? O sea, estás diciendo, pues voy a sacar un promedio. Entonces, lo que me está dando este numerito de acá, que luego se va a transformar en el otro, pero concéntrate un poco en lo que te va a dar, ¿qué te va a dar? Pues te va a dar como la suma en promedio de todos los puntos de la circunferencia. ¿Sí está bien o no? De la F. Pero lo que no tienes vista es que la F nada más son las fuerzas. ¿Sí está bien o no? Sí, ok, Nada más son las fuerzas. ¿Sí está bien? Sí, la F sí, nada más son las fuerzas. No, todavía no está hablando de nada de dividirlo entre el número de o sea, eso nada más te va a dar las fuerzas. ¿Sí está bien o no? Eso nada más sí, te va a como empujar. ¿Sí está bien? Como ok, empujar. Entonces, sí, esta cosa que voy a volver a cuadrar aquí, esta cosa que estoy haciéndole un relajo, ujú, nada más te da las fuerzas, ¿sí está bien o no? Y sí está bien las fuerzas ok, con las que vas o sea, la magnitud con la que vas a empujar, ¿sí está bien o no? ok, ok, ajá, Y todavía te sí, falta, según tu fórmula de acá abajo, dividir entre 2πr. ¿Por qué dividir entre 2πr? Pues porque acuérdate que el movimiento no es lineal, ¿no? Sino va a ser sobre la circunferencia y eso te va a decir cuántas veces le vas a dar. ¿Sí, más o menos o no? sí, creo que sí, O sea, este numerito de aquí que luego llamé FP, no sé si te acuerdas, que sí, luego llamé FP, es el promedio de las fuerzas ejercidas sobre todo el círculo. ¿Sí está bien o no? ah, ok, ¿Sí? ajá, sí, 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 así lo llamé FP y es el promedio de las fuerzas ejercidas. Pero todavía te falta ok, decir, bueno, ya que tienes el promedio de las fuerzas ejercidas, tienes que decir, bueno, pues eso empuja a mi partícula hacia algún lugar, ¿no?
Pero como mi partícula está anclada en el punto, bueno, está anclada en una circunferencia, pues el dividir entre 2πr nada más me dice, pues cuántas vueltas le voy a dar. ¿Sí me expliqué o no? Entonces, sí, esta F chiquita de acá, no debes de perder de vista que nada más es la fuerza, ¿eh? ¿Sí está bien o no? No he dicho todavía cuántas, o sea, yo creo que tu bronca entró cuando dije, ah, bueno, este es el promedio de las fuerzas, y ahora tengo que dividir entre 2πr otra vez, porque, pues porque me falta decir que estas fuerzas empujan, estoy viendo cuántas veces empujan a darle vuelta al círculo. ¿Sí está claro? ¿Ya te contesté tu duda o Sí, todavía no? sí, Creo que dijiste sí, que sí. sí, pero bueno. ¿Sí está bien? Y entonces por eso me queda esta expresión del final que fue la que marqué aquí, ¿no? Sí. Y la otra parte que es la parte que a mí me suena más Sí. escabrosa, bueno, a mí, pero no sé a ustedes, es esto Ajá. del rotacional en el punto, ¿no? O sea, como que dices, pues un punto, ¿cómo es que rota? Pues, pues, en principio uno diría que no rota, ¿no? Porque solo es un punto. Pero lo que estoy pensando es que me estoy aproximando por discos ya muy chiquititos y esos discos sí rotan, ¿no? Entonces puedo pensar que el P rota más o menos como los círculos. Sí está bien, o sea, calculo este límite y eso me va a decir, pues, como cuánto rota el P. No estoy pensando que P rota más o menos como sus círculos cercanos a él. ¿Sí, ahí vamos o no, jóvenes? Bueno, y todo esto para decir lo siguiente. A ver si lo puedo decir bien. Definición. Voy a escribir la definición de rotacional, este, ya formalmente, ¿no? O sea, todo lo anterior fue un choro para decirte que si tú tienes una función f, que está definida en una región de R12, todo esto es en el plano, porque si no tiene sentido en ningún otro lado. Una región U en R2 y R2, esta función continua, tienes pues digamos, P0 en U, ¿sí? Y además tienes este de contenido en U, este, de contenido en U, el círculo, el disco de radio R centrado, centrado en P0, ¿no? Este, y además, es un disco, ¿qué me hace falta? Ah, sí, me hace falta que, gamma es la frontera del disco. Y la frontera del disco, pues es la circunferencia con centro en P0 y de radio R, ¿no? Esa es la frontera del disco, está bien. Este, y, y gamma, no, pero me falta una cosa aquí. Este, ¿Qué me falta? Oh, me falta la parametrización, ¿no? Este, creo. Este, sí, ¿cómo la pongo? Pues voy a quitar este i, voy a poner coma, voy a poner gamma, la frontera del disco, y ahora sí creo que lo único que me falta es gamma, que va de 0 a 2pi a R2, definida como gamma de t es igual a R, sí, R coseno de t, R coseno de t, R seno de t más P0, ¿no? A ver, la situación es más o menos así, voy a hacer un dibujito por acá abajo. La situación es más o menos así, por aquí está U, nomás estoy repitiendo todo, para ponerlo formalmente. Por ahí está
el disco de radio R centrado en el punto P0. P0, ahí está el disco de radio R, eso mide R. ¿Y qué más tenemos? Tenemos nuestra parametrización gamma por acá abajo, que va del 0 al 2pi. Y ya, creo que eso es todo. Entonces, definimos el rotacional de F en el punto X0, en el punto P0, que así se llama, como el límite cuando R tiende a 0 de la integral sobre gamma de F con respecto a la parametrización gamma, y estoy usando específicamente esta parametrización entre el área de D. ¿Ok? Si existe, por supuesto, porque podría ser que este límite, si este límite existe. A ver, y la otra cosa que quisiera yo poner, es qué significa esta cosa. Pues así, intuitivamente hablando, es el número de vueltas que, digo que sería rarísimo, porque eso de que un punto gire es horrible. Es el número de vueltas que gira el punto P0 cuando uno aplica el campo de fuerzas F. ¿Sí está más o menos claro lo que estoy diciendo? Y por cierto, esta es una Profesor, de... ¿no falta el 1/4pi Ah, sí, sí falta el 1 sobre en 4 el pi. límite? Se me olvidó decir eso. Este, 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 sí y no. A ver, sí falta el 1 menos 4 pi, pero formalmente el rotacional se define así. ¿Sí me expliqué o no? A ver, aquí ya sé que sí puse el 1 menos 4 pi, pero la gente se olvida de porque en realidad lo único que te interesa es que este límite exista. ¿Sí está bien o no? A ver, sí, lo voy a decir otra vez. El número de veces que gira P debería de ser 1 entre 4 pi, el límite. ¿Sí está bien o no? Esta cosa. Pero como estamos nada más, o sea, como nada más vamos a hacerlo, o sea, lo único que nos va a interesar en realidad es si el límite existe o no, en realidad nos va a interesar mucho como cuántas veces gira. Luego hablamos de eso bien. Entonces la gente formalmente se quita el 1 entre 4 pi. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y como es una definición, Sí, pues yo puedo sí, sí, está definir bien. lo que yo quiera, ¿no? ¿Está bien o no? Sí, a ver, O ya sea, les dije que formalmente o sea, este número mide, bueno, mide más o menos, perdón, informalmente este número mide como las veces, el número de vueltas que da P, ¿no? Pero ya les dije que ustedes se deberían de poner bien fresas y me deberían de decir, ¿cómo que P da vueltas? Pues si P es un punto, eso de que dé vueltas no tiene mucho sentido. ¿Sí está claro o no, jóvenes? ¿Sí? Ajá. Ajá, está bien. Y entonces dices, bueno, formalmente, pues en realidad lo único que me va a interesar, y eso es, o sea, eso ahorita no lo puedo explicar, mejor lo explico cuando lleguemos a ese momento. Formalmente lo que me va a interesar es si el límite existe o no. Y para todo término práctico, si el límite existe, con el 1 entre 4, pues también existe sin el 1 entre 4 pi, ¿no? Y siempre es más fácil quitarse las constantes. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Y como ya dije que no tiene mucho sentido, definir el rotacional, o sea, bueno, que no tiene mucho sentido eso de cuántas vueltas da el punto, pues ya para todo fin práctico, lo único que me va a interesar es si el límite existe o no. ¿Ya me expliqué o no me expliqué? Y como sí, es una sí, definición, está muy claro. y No se como es escuchó. un,
Y como es una definición, pues yo puedo definirlo como yo quiera, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Sí? O sea, entonces como tal lo que nos importa no es la magnitud, sino que ese límite exista. Ajá, exacto. Y luego voy a decir por qué. Ahorita todo esto, a ver, todo este choro es un poco raro, ¿eh? Pero cuando veamos el teorema importante, que es el teorema de Green, ya todo va a tener mucho sentido cuando juntemos todo lo que estamos diciendo, ¿me expliqué? O sea, sí, o sea, lo que les estoy pidiendo es que me aguanten un ratito y que digan, bueno, todas estas cosas raras, ¿como para qué sirven? Pues después van a ver que todas estas observaciones que estamos haciendo se van a unificar en una cosa que sí sirve, que sí es muy útil. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí. Y entonces sí, formalmente el rotacional se define como esto y se olvida uno del uno entre 4pi. ¿Por qué? Ya dije, porque pues, luego lo único que me va a interesar es que el rotacional exista y si existe este número, este límite, pues cuando lo multiplico por uno entre 4pi, pues también va a existir. ¿Sí? ¿Me expliqué? Bueno, a ver, quería decir esas dos cosas. Entonces, sí, ya todo el mundo está más o menos de acuerdo que este numerito debería de medir y uno debería de usar la siguiente frase, ¿no? Para oírse así como matemático. Este numerito mide, salvo por una constante, cuántas veces da vueltas el punto cuando uno le aplica el campo F. ¿Sí? Y eso de que el punto de vueltas ya les dije que suena extraño, pero pues uno lo piensa como, pues las vueltas que da son más o menos las vueltas que da un disquito muy chiquito ahí centrado alrededor de P, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que esto es una definición, dice el doctor Páez, provisional. ¿Por qué es una división provisional? Porque, porque después vamos a ver que hay una mejor definición. Bueno, o no, que para campos chidos, bonitos, el rotacional se puede calcular de otra manera. ¿Y por qué hacer un cálculo complicado si no puede hacer un cálculo más o menos fácil? ¿Sí está bien o no? Entonces, después de que hagamos algunas observaciones, vamos a ver que el rotacional se podría calcular de otra manera y mejor lo definimos de esa otra manera. ¿Por qué? Porque es más fácil. Pero todo este choro es importante porque en algún momento lo voy a usar. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Bueno, creo que es tiempo de terminar la clase, entonces voy a decir dos últimos comentarios. Uno, pues, así como ejercicio, debería de leer pues esta sección en el PAES y de una vez aventarse el ejemplo 323. Lo voy a poner aquí, ejemplo 323, leerlo y ver qué dice y entender lo que dice. Ese está en la parte del rotacional en el plano. Y la otra cosa que tengo que decirles es que para este, la próxima clase voy a utilizar el teorema de Taylor. El teorema de Taylor para varias variables, o sea, bueno, el que vieron en cálculo 3. Entonces, si alguien no conoce o no se acuerda del teorema de Taylor, pues debería de echarle un ojo. No sé si se acuerden, pues de qué dice el teorema de Taylor, pero acuérdense que lo que dice es que uno puede aproximar más o menos bien una función con las derivadas, ¿no? ¿Sí está bien o no? Bueno, ahí le echan un ojo y entonces aquí le voy a cortar, a menos de que tengan alguna pregunta o comentario en este momento. No, nadie. Bueno, pues termino la grabación. Termino la grabación y